Para el día de hoy tenemos el mensaje: prepárate, deja el peso y corre ligero. Y en esto es una exhortación a ser constantes y perseverar. Tú y yo hemos sido llamados como hijos de Dios a correr una carrera durante toda la vida. No podemos salir de esa carrera en cualquier momento, no. Tenemos que seguir adelante en la carrera. Así que los invito a que veamos qué dice la Biblia. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Mira lo que dice la palabra de Dios. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia o perseverancia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Debemos correr nosotros una carrera que tenemos por delante. ¿Saben? Es la carrera de la vida. En el momento en el cual nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, ya tenemos que correr esa carrera. No podemos detenernos, no podemos sacar la mano como dicen por ahí. No, mantengámonos firmes. Y esta es una carrera de fe, es una carrera de creer en las promesas de Dios, creer en todo lo que Él tiene para nosotros, avanzar de manera firme. Vendrán circunstancias, vendrán pruebas, vendrán ataques, vendrá oposición, vendrán enfermedades, pero tú y yo tenemos que mantenernos firmes, teniendo nuestra mirada puesta en el Señor Jesús. Hay 3 consejos que nos pueden ayudar en esa carrera de la fe, en esa carrera de la vida. Un primer punto es experiencia. Vale la pena que miremos cómo han corrido las otras personas que ya han pasado por esta carrera. Un segundo punto, el vestuario. ¿Qué tipo de vestuario es el que ellos usaron, el que se debe usar para este tipo de carrera en la vida? Y un tercer punto es la meta, tener en claro cuál es la meta. Imagínate que estemos corriendo en el desierto, como para aquí o para allá o para este lado. ¿Cuál es la meta? Tengamos bien en claro para dónde ir. Con eso tenemos en claro el camino a seguir. Amén. Muy bien, recuerda que el propósito de lo que estamos viendo hoy es para que seamos constantes y perseveremos. Seamos constantes y perseveremos. Veamos ese primer punto que vimos en la Biblia. Mira, la Biblia dice, y es lo que nos cuentan los que ya han corrido esa carrera, dice: por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Por tanto, ahí está haciendo una conexión entre el capítulo 11 de Hebreos. Ahí es donde se ve el hall de las personas de fe, todas esas personas que corrieron esa competencia de la vida de una manera asombrosa. De hecho, nosotros los miércoles en el discipulado, eso es lo que vemos. Estamos estudiando los hombres y mujeres de fe. Veíamos ejemplos como el de Abel. Abel, dice la palabra de Dios, que agradó a Dios. ¿Y por qué lo agradó? Estudiamos, y era porque él hacía ofrendas de amor a Dios. Comparada con la de Caín, él pensaba en Dios. ¡Qué bien! Un punto bien interesante que hemos aprendido ahí. Vimos también a Enoc. Dice la palabra de Dios que Enoc fue trasladado al cielo sin experimentar la muerte. Y estudiamos qué fue lo que hizo Enoc. Claro, la palabra de Dios dice que anduvo con Dios. Y eso entonces nos enseña que todo el tiempo él estaba con Dios. Como nos enseñaba Cindy, lo invitamos aquí, andamos con él, salimos para un lado. Eso habla de tener una vida en integridad, porque sé que Dios me está mirando, que sus ojos están puestos en mí. Con toda razón debo andar con Dios. Buen punto para Enoc. Veíamos también a Noé. El punto de Noé es que obedeció a Dios. Y entonces el Señor le dijo: construye un arca, porque el mundo está plagado de maldad. Él obedeció. Todo el mundo creía que estaba loco, pero cuando terminó de construirla, esa fe de Noé lo salvó a él y a su familia, como dice la palabra de Dios. Veíamos también a Abraham. Lo que pasó con él es que creyó en Dios.
Le dijo: sal de tu tierra, te voy a llevar a un lugar, allá vas a estar tú, voy a hacerte de una generación grande, sin saber a dónde. ¿Cuántos de nosotros lo haríamos? Dejando casas, posesiones, todo, para ir a caminar. Y dice la palabra de Dios que estuvo de tienda en tienda, es decir, en el desierto llevaba la tienda y habitaba en otro lado y en otro lado. Pero ahí lo que aprendemos de Abraham es que así es nuestra vida, estamos de paso en esta tierra. Así que lo que importa es que nosotros dependemos de Dios, Él nos dará la provisión. Abraham era un rico, así tuviera tiendas, no tenía una casa, no tenía un palacio, pero Dios lo protegía. ¿Qué vale más? ¿Tener una casa y andar a medias, o no tener nada pero tener todo, la bendición de Dios? Buena enseñanza también esa que aprendimos, y muchos otros personajes. Y esto nos enseña que nosotros no estamos solos. Cuando habla de que ellos son testigos, es que nos dan una enseñanza grande acerca de la vida. Tu vida y mi vida tienen que ser persistentes en la fe, mantenernos firmes, no podemos desfallecer. Ya tenemos ese ejemplo, ese testimonio de todos ellos. Se mantuvieron firmes en la fe y Dios les otorgó el galardón. Que tu vida y mi vida se mantengan firmes, no desfallezcamos, no nos arrepintamos, no tiremos a un lado todas las cosas, mantengámonos firmes, que Dios nos va a dar la victoria. Amén. Bendito sea el Señor. Y con base en esto vamos a ver una primera enseñanza a esta hora. Mira la enseñanza número 1. Cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, aceptamos también correr nuestra vida en la tierra con fe y paciencia, a fin de que perseverando en ello obtengamos el anhelado galardón. Los héroes de la fe de Hebreos 11 nos sirven de ejemplo de vidas llenas de fe en medio de todas las circunstancias que afrontaron. Y nosotros también debemos vivir vidas de fe y a su vez ser ejemplo para quienes nos rodean. Ten confianza, vive en fe, pues sin ella es imposible agradar a Dios. Así que ese es el punto. Recuerda, esta es una exhortación a ser constantes y perseverar. Recuerda, eso es lo que estamos aprendiendo en el día de hoy. Ya vimos entonces que la experiencia nos enseña cómo deberíamos correr eso. Y si ellos lo hicieron, tú y yo lo podemos hacer. Veamos el punto 2, el vestuario. ¿Qué aprendemos del vestuario? ¿Cómo debemos correr nuestra vida en este camino de fe? Lo que llevas puesto es fundamental para correr. Esa es una realidad. Entonces mira lo que dice la palabra de Dios. Ahí en Hebreos veíamos: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Veamos el primero de ellos: despojémonos de todo peso. ¿A qué se refiere con que tu vida y mi vida es despojarnos de todo peso? En este caso no es pecado, porque ya lo vamos a ver ahorita más adelante. Pero ¿qué peso tenemos nosotros que dice el Señor que tenemos que despojarnos? Tenemos que despojarnos de todo eso que nos impide avanzar de manera apropiada. Recuerdan que les conté el sueño, que tuve un sueño y que de pronto estaba en un sitio con unas maletas. De pronto resulta que era la terminal aérea y de pronto tenía que pasar las maletas. Me abrieron las maletas y eso empezaron a salir un montón de cosas, un pingüino, un montón de osos, un montón de ropa, un montón de chécheres, y abría más la maleta. Era una maleta y de pronto se volvió 2 o 3 que sacaban ahí más cosas y se llenó completamente el sitio donde tenían que hacer la revisión. Y lo interesante es que la persona que me hacía la revisión: ¿y esto usted lo necesita? Y yo le decía: no, la verdad, nada de eso necesito. Pero sin embargo yo lo estaba cargando. Y eso habla de nuestras vidas. A veces tu vida y mi vida andamos cargando cosas que no deberíamos llevar. Y esas cosas que pueden ser que nos dan peso y que nos impiden avanzar. Andar con resentimiento. ¿Qué hacemos nosotros viviendo nuestra vida con resentimiento? Acordándonos del pasado. Vivir de recuerdos. Eso nos quita el poder avanzar por andar mirando para atrás. El andar pensando en esas cosas que no fueron buenas. El quedarse estancado ahí. El no poderse mover.
Es como si tú te ponen a una competencia como la que veíamos ahora, pero con varias maletas. ¿Será que así vas a lograr ganar esa competencia? Tienes que despojarte de ese peso. Recuerdo alguna vez en una ceremonia fúnebre, era una señora que había muerto. Ella había escrito algo en un papel, o tal vez le había dicho a alguien y lo escribieron en un papel, y ella le recomendaba a su hija, le decía: hija, no te llenes de peso, no te llenes de rabia, no te llenes de rencor. No tiene sentido no perdonar, no tiene sentido vivir la vida amargado con otra persona. A la final termina uno la vida y se da cuenta que por culpa de eso no disfrutó, que por culpa de eso no aprovechó cosas, que todo eso fue un lastre. Lastre quiere decir peso, y eso es algo que detiene. Y entonces eso son cosas que no deberíamos nosotros tener. Debemos despojarnos de todo peso. Yo notaba aquí como amor a las posesiones materiales es un peso que no te deja avanzar. ¿Por qué? Porque te quedas mirando lo que tú tienes. No, que tengo que cuidar esto, aquello otro, o mirando recuerdos. El amor a la comodidad, no, es que levantarme temprano, no, es que hacer esto, oración, no, con este frío. Amor a la comodidad es un peso que no te deja avanzar. A veces hasta los vínculos familiares, por estar en reunión aquí, reunión allí, y que sí, que tengo ahora esto y cita y todo eso, y tu vida espiritual, ¿en dónde queda? Se puede convertir en un peso. Debemos poner a Dios en primer lugar. Las ocupaciones, las entretenciones, las redes se pueden convertir en un peso. Lea, responda, escriba, postee, en fin, todo eso es un peso que no te deja avanzar. Ya dije, los recuerdos. Así que despojémonos de todo ese peso. Vivamos como Jesús. ¿Tú crees que Jesús andaba con todo ese montón de cosas? Él dependía de Dios y Dios lo bendecía de una manera abundante. No andaba con su maleta. Vamos para Judea, vamos para Nazaret, vamos para... No, con maleta no. Una buena lección, ¿cierto? Despojémonos también del pecado que tan fácilmente nos envuelve. El pecado fácilmente nos envuelve. Eso es como correr entre un campo de espinos. Entre más camine, los espinos se le pegan y cada vez es más difícil, genera más dificultad el poder caminar. Y entonces es como muy, muy pesado. Entonces despójate de ese pecado que fácilmente te envuelve. Un ejemplo de ese tipo de pecados, la incredulidad. Cuando nosotros somos incrédulos, no avanzamos. No crees tú que Dios te llamó para esto, te quedas sentado, no pasas hojas de vida, no pides ayuda, etcétera. Otro punto, el resentimiento, como ya lo veíamos, el enojarse, eso es pecado. No andes enojado. El gritar con enojo, el maldecir a alguien, el andar en inmoralidad sexual, eso no te deja avanzar espiritualmente. La pornografía, el adulterio, el robar, el quedarse con cosas de los demás, así sea material o intelectual, sin dar el crédito, el no pagar las deudas, el no devolver lo prestado. Todo eso son pecados que no nos dejan avanzar. El mentir, el no honrar a los padres, son tan solo ejemplos. Ojo, estos solo son algunos de los ejemplos de esos pecados que te pueden impedir que tú avances. ¿Qué tenemos que hacer? Sacudirnos de ellos, dejarlos. Deja la pornografía, deja el adulterio, deja la inmoralidad sexual, deja esas malas palabras, deja ese mal genio. Paga lo que debes. Pórtate como Dios quiere en cada una de las cosas. De otra manera, no vas a avanzar. Y, por supuesto, no vas a llegar a la meta. Entonces ya vimos que debemos despojarnos de todo peso y también del pecado. Y lo que dice el apóstol es: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. O sea, con perseverancia. Cuando dice corramos con paciencia, quiere decir mantente firme, no dudes, no te debilites, sigue firme. Ocurrió una situación, tranquilo, levántate y sigue, avanza,
avanza. ¿Cuántas personas yo conozco que le ocurre una situación y no, ya desisto, yo ya no creo en eso? Pero por favor, no, es que Dios me hizo esto. Por favor, eso no es tener fe, eso no es avanzar, eso es quedarse. Imagínate, eso no debe ser así. Nuestras vidas tienen que seguir adelante, sin ceder a la tentación de bajar la guardia, de avanzar. No podemos darnos por vencido, amén. Debemos movernos en esa carrera que tenemos por delante. Esto siempre les he comparado que la vida cristiana es como una maratón. Una maratón es una carrera de largo alcance, no son 100 metros. Corramos hoy, mañana y a ver que me fue bien, y si no, pues miramos. No, todos los días, una maratón, algo que persiste. Y algo que he aprendido es que el premio no se lo dan a los que comienzan bien. No, el premio se lo dan a los que terminan bien. Interesante, ¿no? ¿Cuántos hay que arrancan bien, con mucha energía, pero en el camino se van cansando, se van deshaciendo? No, el premio, repito, no es para los que arrancan bien. El premio es para los que terminan bien. Así que esto es una exhortación a ser constante y perseverar. Amén. Punto número 3, la meta. Ya vimos la experiencia, ya vimos el vestuario. ¿Cuál es la meta apropiada? ¿Qué es lo que tenemos nosotros que hacer? Pues hacia dónde debes dirigir tu mirada. Tienes que tener muy en claro hacia dónde pones tus ojos, y hacia ese lugar es al que tienes que correr. De pronto te sales del camino por no saber cuál es el punto apropiado. ¿Y qué dice la palabra de Dios en este versículo que estamos estudiando? En Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando habla de puestos los ojos en Jesús, es tu vida y mi vida todos los días tienen que estar puestas en Jesús. Alguna vez comenté algo que relataron los expedicionarios de Colombia que fueron al monte Everest, el monte más alto del mundo, para escalar. Ellos decían que cuando se despejaba el día, porque muchos días eran nublados, pero cuando se despejaba el día y podían contemplar la punta del Everest, se llenaban de entusiasmo, de alegría para seguir avanzando. Ese debe ser también la manera para nosotros mantener la fe, puestos los ojos en Jesús, mirando siempre a Jesús. Él es mi norte, Él es mi destino. Quiero ser como Él, quiero avanzar como Él, quiero ser firme como Él. Y de hecho este versículo es eso lo que está demostrando. Dice que Él es el autor de la fe. ¿Cómo no? Si el mundo, el universo fue hecho por medio de la palabra, de lo que no era, de lo que no se veía, lo que se veía. Tremendo. Es el autor de la fe. Pero también es el consumador. Eso habla acerca de que aquí en la tierra Él mostraba cómo operaba la fe. Él lo reflejaba. O no, miren la cantidad de milagros que hizo el Señor Jesús. Sanó enfermos, resucitó muertos, libró a muchas personas de demonios. Los ciegos veían, los sordos escuchaban, los paralíticos caminaban. Imagínate, milagro tras milagro. Hablan del consumador de la fe, quien por ese gozo que tenía delante de Él, ¿sabes cuál era el gozo del Señor? ¿Sabes cuál era el propósito de Dios? Por un lado, obtener la salvación para nosotros, la humanidad. Eso le alegraba a Dios. Pero por otro lado, glorificar a Dios. Así que con esos dos puntos, ese era su máximo gozo. Con ese gozo en su corazón, yo voy a salvar a la humanidad, yo voy a glorificar al Padre. Dice la palabra de Dios que soportó la cruz. No importa que tenga que morir, que sea la voluntad del Padre. Soportó la cruz despreciando la vergüenza, y ahora está sentado a la derecha de Dios. Ese mismo tipo de fe es el que tenemos que tener tú y yo, puestos los ojos en Jesús como autor y consumador de la fe. No importa, acabó de ocurrir esta situación, párate, sigue adelante. Yo sé que voy para adelante, yo sé que Dios me va a dar el premio, yo sé que lo voy a lograr. Dios está conmigo, Él me bendice. No tema, no dude, no se desmaye, avance cada día en medio de cualquier situación por la que tengas que pasar. Avanza,
No te frenes, porque Dios te va a dar la victoria. Amén. Ese es el Dios al cual nos llama a que perseveremos. Recuerda que estamos en esta charla mirando el ser constantes y perseverar. Cuando nosotros ponemos la mirada en Jesús, no flaqueamos, no titubeamos, no apartamos la mirada de Él, y eso nos hace que nos mantengamos firmes. Como recuerdas cuando estaba Pedro en la barca, que creyeron ver a un fantasma, Jesús le dijo: camina. ¿Qué hizo Pedro? Caminó mirando a Jesús. No quitemos nuestra mirada. ¿Qué pasó cuando Pedro quitó la mirada de Jesús? Por contemplar el viento, la marea empezó a hundirse. Tremendo. No debemos quitar nuestra mirada de Jesús. Con esto que estamos viendo, ya tenemos una segunda enseñanza. Enseñanza número 2. Como creyentes de Jesús, y mientras estemos en esta tierra, debemos correr la carrera espiritual de fe cada día, perseverando hasta obtener el galardón prometido. Para ello debemos despojarnos de todo peso, como amor a las posesiones materiales, a la comodidad, recuerdos, y despojarnos del pecado que nos envuelve, como incredulidad, resentimiento, maldecir, inmoralidad sexual, y más bien poner nuestra mirada en Jesús. Él es nuestra meta suprema a imitar. Corre ligero y con paciencia esta carrera de fe. Amén. Así que, de nuevo, la invitación para cada uno de ustedes es a ser constantes y perseverar. Veamos la meditación para la semana. Esto lo tomé de un devocional. Mira lo que vemos acá. Cuando enfrentamos dificultades y desaliento, es muy fácil perder la perspectiva. Claro, ahí mismo miramos para todo lado. Pero no estamos solos, hay ayuda. Muchos han logrado vencer a lo largo de la vida, que es ese hall de los que veíamos en Hebreos 11. Abraham, Noé, Abel. Muchos han logrado vencer a lo largo de la vida, y en peores circunstancias mucho más difíciles de las que experimentamos. Ánimo. El sufrimiento es el campo de adiestramiento para alcanzar la madurez cristiana. Es necesario muchas veces pasar por sufrimiento para crecer espiritualmente. Desarrolla la paciencia y hace agradable nuestra victoria final. De nada sirve tener una victoria que no ha sido luchada, pero cuando ha sido luchada, la victoria es grande. Y eso es lo que vamos a tener nosotros cuando ponemos nuestra mirada en el Señor y cuando declaramos y avanzamos con una fe constante y perseverando hasta el final. Amén.